Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuál sea el horario en que reciban esta grabación. La idea es dejar una clase grabada, una charla sobre un tema que nos va a permitir, por una parte, cumplir con algunos contenidos que están previstos en nuestro programa y por otro, articularlo también, articular esos contenidos con este, algunos usos, recursos de inteligencia artificial. Así que comenzaré compartiéndoles un PowerPoint y a partir de eso vamos a desarrollar la presentación. Bien, bueno. eh, el tema que voy a trabajar refiere a un componente que está previsto en la fase conceptual, considerando las fases del proceso de investigación que nosotros trabajamos en nuestra materia, eh, y particularmente en lo que refiere a revisión de antecedentes. Ese capítulo, sin embargo, también tiene una presentación en nuestro programa hacia el final, lo cual puede parecer paradójico porque la fase conceptual es en las fases primeras vinculadas al trabajo de elaboración del tema y los problemas. Pero lo que agrega esta unidad, la unidad 9 de nuestro programa, es un poco más amplio porque no refiere al aspecto procedimental, que sí voy a abordar hoy, sino también y fundamentalmente a una reflexión crítica sobre no solo cómo se produce, sino cómo se difunde y circula la investigación y la producción científica. Leo el título de la unidad 9, que dice lo siguiente: la ciencia como praxis social, que es un poco el leitmotiv de todo nuestro enfoque en la materia, aspectos éticos, ideológicos y políticos comprometidos en la producción, circulación y acceso al conocimiento científico. Y luego desarrolla un poco más esa idea y dice así: revisión crítica del concepto de productividad científica, procedimientos utilizados para su medición, análisis de la situación según los contextos de desarrollo de la ciencia y la tecnología y según las orientaciones disciplinarias. Aspectos éticos políticos vinculados a la producción y circulación científica, corporaciones editoriales, científicas, lógicas de circulación y concentración del conocimiento científico producido, avances en la región latinoamericana a partir de las políticas de acceso abierto en la divulgación de la producción científica y de investigación en general. Bueno, como ven, es bastante y ambicioso lo que está señalado allí. No sé qué les dirá así a primera vista, pero no pretendo desarrollar todo esto, aunque en buena medida la aproximación que voy a hacer al tema se encuadra en estos presupuestos y en estos contenidos. ¿Dónde nos vamos a ubicar desde el punto de vista procedimental de la cuestión de la revisión de antecedentes? Corresponde, como acabo de señalarlo ya, a la fase conceptual, porque hace parte de los elementos que se trabajan en relación a la producción del tema y el problema de investigación y a la elaboración del marco de referencia conceptual, como está allí planteado. Marco de referencia conceptual y revisión de antecedentes y estado del arte, es, otra, es otro agregado del que todavía no hice mención, son asuntos vinculados pero también independientes. Insistimos mucho que el marco de referencia conceptual supone un trabajo de elaboración reflexiva que no se limita a reproducir autores o referencias de trabajos previos, sino a elaborar los contenidos del tema que interesa trabajar y derivar de ellos la fundamentación y el encuadre del problema central de la investigación y los problemas conexos. En sí mismo, sin embargo, es un trabajo también de reflexión ampliada, de problematización argumental, que se pone en juego en la perspectiva de ubicar la posición de quien expone ese marco de referencia conceptual. Por eso en mi libro lo llamo la trama teórica, ¿no? Cómo se trama ese discurso que es a un tiempo también
polémico, argumental, porque allí se reflexiona de la mano de autores, referencias de trabajos, que pueden dar lugar a inscripciones en esos antecedentes o también polémicas, críticas en relación con ellos. Por eso, de alguna manera, esta fase hace un recorrido que va, si lo tenemos que situar en términos peircianos, de las intuiciones a las conceptualizaciones, es decir, del método de la tenacidad al método de la reflexión, porque si hay algo que tiene la conceptualización, son estas demandas de articulación coherente, de cohesión argumental, etcétera. Y entre ambos momentos ubicamos a la revisión de antecedentes, porque de alguna manera, por más que una idea pueda aparecer, por decirlo de algún modo, intuitivamente, como una imagen con la que situamos inicialmente nuestras intenciones de temáticas, debe terminar de elaborarse para terminar siendo genuinamente un tema con todos los créditos para ubicar un problema de investigación a partir de un trabajo conceptual. Pero la revisión de antecedentes, que como tal remite en términos peircianos, podemos decir así, a las tradiciones, supone que uno o una se ha embebido, se ha nutrido de lo que otros han elaborado, otros u otras, de los hallazgos que se han encontrado, de los debates que se han abierto. Si se está haciendo una investigación real, en general, lo que se espera es que quien investigue esté en tema, sin comprender y sin atender a lo que se ha trabajado y producido antes, será difícil que pueda derivar genuinas e interesantes problemas de investigación. Dicho esto, hay que aclarar que la exigencia es mucho menor para uno o una cursante de la materia metodología del segundo año de la carrera, que está haciendo una aproximación y una comprensión a lo que supone la práctica de investigación. Sin embargo, el día que realicen sus tesinas de grado, por ejemplo, y ni que hablar de posgrado, esta será una tarea importante a la que habrá que dedicar algún tiempo, a la revisión de antecedentes. Bueno, la idea de vincularlo también con los métodos, por eso hablé de tenacidad, tradición y reflexión, como aparece ahí en la fase conceptual. Bueno, esta cita de Cohen y Nagel, dos epistemólogos interesantes a mi gusto, a pesar que son más de una tradición distinta a la que tenemos en nuestra materia, pero dice algo que es muy sensato, y me parece importante considerarlo así, que revisar antecedentes no es para ver cuántos autores puedo citar y cómo dejo constancia que he leído algo, que he explorado lo que se ha hecho, sino también para ponerme en tema, como dije antes, ¿no? Para inscribirme en un debate, en una tradición de trabajos, etcétera, que muchas veces no son únicas, puede haber distintas líneas, distintas escuelas, distinto tipo de posiciones y debates en las que es deseable conocerlas si uno va a trabajar un determinado tema en investigación. Así que ese trabajo de explorar y revisar antecedentes es también un proceso de construcción y de delimitación del propio tema. Esa revisión de antecedentes también puede ser y es relevante en relación a ubicar los aportes que puede hacer el estudio, la investigación que cada quien llevará adelante. Por eso está vinculado al estado del arte. Revisamos los antecedentes, buscamos información con distinto propósito. Lo buscamos para tomar elementos, conocer qué se ha hecho, aprender, incluiría eso, no siempre se dice de esta manera, pero aprender, imitar, ahí también podríamos incluir la mímesis, porque uno, a pesar que en la escuela nos dicen que no hay que copiarse, y en la universidad también, y no hay que copiarse, digamos así, en los parciales, pero muchas cosas en la vida la aprendemos imitando y copiando lo que otros han hecho. Y eso no está mal en las etapas formativas, y además no está mal quizás en ninguna etapa siempre y cuando uno deje constancia que está tomando de los demás. Aunque hay que agregar que a veces hasta no somos conscientes del todo cuánto tenemos
y cuánto adeudamos a otros u otras en términos de nuestras propias posibilidades de pensamiento o ideación de temas. De modo tal que acá esta imagen pone esta cuestión, ¿no? Tanto para el estado del arte como para los antecedentes concretos que uno puede recuperar en su propia elaboración del marco teórico. Dicho de otra manera, la revisión de todo lo que puede, bueno, no siempre, hoy por hoy es muy difícil decir de todo, vamos a conversar luego sobre eso. La revisión de antecedentes que uno ha hecho tienen doble función. Por una parte, para la elaboración de un estado del arte, que algunos autores también hablan de estado de situación, un poco en lo que dije antes, las distintas líneas, enfoques y demás. Y otro tanto para lo que voy a tomar, porque son más específicos o más directamente vinculados a mi tema o al enfoque que estoy privilegiando para mi propia marco de referencia conceptual. Hay que decir de todas maneras, ahí está detallado un poco todo lo que vengo diciendo, que esta revisión de antecedentes, si bien la ubicamos en un momento de la fase conceptual, al comienzo, como trabajo exploratorio inclusive para la construcción del propio tema, sería deseable que no se agote en un momento del proceso de investigación, sino que acompañe todo el recorrido. Digamos, en general lo que suele pasar en las investigaciones, en los trabajos de investigación, es que uno o una vuelve una y otra vez a la lectura de los materiales, a la revisión de trabajos, a la búsqueda de nuevos elementos. Dicho esto generalísimo, vamos ahora entonces a ver un poquito procedimentalmente, y de la mano de esos asuntos procedimentales vamos a comentar también los asuntos contextuales y las determinaciones sociales que están en juego en estos asuntos procedimentales, o las determinaciones institucionales, todo aquello que enunciaba el capítulo del programa, el temario del capítulo 9 de nuestro programa. Bueno, voy a comenzar por los aspectos procedimentales para desde allí reflexionar un poquito más ampliamente. Entonces, ¿cómo organizar la revisión documental? Es todo un asunto hoy más que nunca, probablemente por el volumen de material, información que se puede llegar a encontrar o trabajar. Lo organizo en torno a tres grandes preguntas, y son estas: ¿qué, dónde y cómo? ¿Qué buscar, dónde buscar y cómo buscar? Pese a que las tres son igualmente relevantes, como lo vamos a ver, no cabe duda que el asunto crítico es qué buscar, ¿no? ¿Qué buscar? Porque tendremos que tener claro qué es lo que necesitamos, qué estamos queriendo conocer, y a partir de ello, dónde lo puedo encontrar, y en tercer lugar, cómo obtengo la información. Acá hay como una suerte de diagrama de flujo que refleja estas mismas ideas, un poco más desarrolladas, convengamos, que es, bueno, la formulación y las necesidades de investigación que vienen de las preguntas que uno se haga, la selección de fuentes en las que voy a buscar esa información, la búsqueda y después la evaluación de esa información. Vamos a considerar algunos de estos aspectos. Comencemos por el qué, entonces, para simplificar, pero va en la misma línea que el esquema que acabo de mostrar. ¿Qué buscar? Dije ya que es fundamental para poder buscar, saber qué está buscando uno, ¿no? Imagínense salir a buscar sin tener norte ni idea. Es muy difícil encontrar algo, aunque Picasso ha dicho que él no buscaba, sino que encontraba, y es una imagen linda para recuperar. Y creo que también pasa un poco en investigación, sobre todo cuando se hace investigación real. Los investigadores, las personas, no sé si llamarlos con ese nombre rimbombante, pero quien encuentra o se siente interpelado por algún problema, de eso que llamamos problemas de investigación, por alguna inquietud en términos de su saber, su conocimiento, su modo de entender cierta cosa, muchas veces le ocurre en su experiencia profesional o hasta personal, y desde allí se van tramando y derivando los problemas y las preguntas, ¿no? Como lo decía el propio Piaget, que en la autobiografía ya de sus últimos años de vida escribía que mirando para atrás había sentido que a lo largo de todo su trabajo intelectual y como académico,
había rodeado algunas pocas preguntas que se le presentaron en la adolescencia, ¿no? Y se le presentaron como la juventud y la adolescencia nos trae, ¿no? Ese asombro, ese despertar a nuevas preguntas y demás. Es muy, muy linda la imagen y refleja algo interesante en torno a cómo se gestan las preguntas de manera genuina, ¿no? Porque más bien tienen que encontrarnos las preguntas que nosotros encontrarlas a ellos. Algo de ese orden, encontrarse, y ser interpelado subjetivamente por esos interrogantes. Pero bueno, no les pedimos tanto tampoco para cursar la materia. Entonces, ¿qué buscar? El tema acá paradójico es que el tema, cuando uno está revisando bibliografía o materiales de distinto tipo, se supone que eso también ayuda a terminar de construir el tema, a ir delimitándolo, porque una cosa es que yo tenga una precomprensión, como dice algún epistemólogo por allí, sobre un asunto y otra cosa es que lo pueda ir delimitando. Muchas veces se usa la metáfora de recortar el tema, metáfora que para mí no me gusta nada porque da la idea de sacarle a pedazos a algo que ya está dado, que es como sería pleno y le voy quitando partes, pero sí de ir delimitando, construyendo el tema, me gusta más la imagen de la construcción del tema, ¿no? De focalizando. Entonces, lo que ocurre es que esa tarea de revisión puede contribuir a la construcción del tema, pero el problema es que si no tengo muy claro qué estoy buscando, entonces cuanto más amplio sea, si es más bien un campo temático, un universo de asuntos, pues encontraré un universo de materiales. Ahí es donde hay que ir avanzando con exploraciones parciales y ver qué surgen y ir tomando decisiones. Y cuando se hace un trabajo de tesis real, es útil y hace parte de las funciones importantes que pueda tener un director o un tutor que nos puede orientar para dónde buscar, qué material, etc. Así que sobre este asunto, es justamente el asunto que menos se puede protocolizar, por lo menos hasta donde llega mi criterio, mi comprensión del asunto, solo podemos dar algunas indicaciones generales. Eventualmente los aspectos más procedimentales nos van a dar pistas y hoy por hoy no es difícil hacer varias y recurrentes búsquedas y selecciones. Ahora después voy a aclarar, se irá aclarando, además, se irá aclarando por qué digo esto. El dónde buscar es otro asunto importante y hoy, hay que decirlo, está una suerte de presunción de que hay un tipo de lugar donde están los materiales relevantes para la investigación. Y quisiera discutir también ese presupuesto. El concepto de fuentes documentales es el punto de partida. Y nosotros en la cátedra, siguiendo la tradición de Samaja, el gran maestro, tomamos, tomamos algunas ideas vinculadas también a esta cuestión de las fuentes, que nos permiten comprender que las fuentes de información en general no son esa mera cuestión que usualmente así se la entiende, de un lugar en donde están depositadas algunas cosas que uno va y las busca, ¿no? Como si fuera a ir al supermercado, que tampoco están puestas al azar las cosas en el supermercado, pero bueno, sino comprender que las fuentes, y en este caso las fuentes vinculadas a recursos para investigación científica, resultan de decisiones, de criterios, de contextos institucionales, sociales, geopolíticos, que tienen consecuencias acerca de qué y cómo se conciben esas fuentes y qué cosas podemos encontrar en ellas y de qué manera se presentan allí. Así que también la idea de fuente es un concepto que vale la pena y es importante comprenderlo críticamente. Críticamente quiere decir examinando los supuestos, los fundamentos, sus condiciones de posibilidad, es decir, de que hacen que sea esas fuentes que son y de esa manera. Lo primero entonces es decir que hay múltiples fuentes para buscar información documental. Y esto, como decía hace un momento, lo digo con énfasis porque está la idea de que habría un tipo privilegiado de fuente que serían las fuentes digitalizadas, documentales digitalizadas, que se llaman base de datos documentales digitales.
y hoy por hoy son el lugar donde se supone que está la información científica. Pero eso es una mirada empobrecida de la idea de fuentes y recursos, además relevantes para la investigación, porque puede haber muy distinto tipo de materiales, incluido, y valga la pena decirlo, libros, esos libros que están en las bibliotecas de papel, etcétera, que siguen siendo fuentes importantes, ¿no? Y lo digo así como con una sonrisa porque eh, no necesariamente para ustedes sea sorprendente lo que acabo de decir, pero muchas veces en la gente que hace investigación real, el mundo de las fuentes y de los antecedentes tiene especial importancia en lo que se llaman artículos científicos, muchas veces más importancia que los propios textos. Obviamente que todo el mundo que hace investigación también lee libros y trabaja desde los libros, pero no está mal decir y recordar que también son parte de las fuentes. Lo mismo que producciones que se llaman, en la jerga documental se llaman materiales grises, porque muchas veces no pasan por procesos editoriales formales, pero pueden ser informes de una investigación, textos de un grupo de trabajo, de grabaciones de clase, que tienen relevancia para mi estudio y tienen quizás tanta o quizás más que alguna otra fuente publicada con todos los créditos. Entonces, es importante tener una mirada amplia acerca de las posibles fuentes que pueden recuperarse y utilizarse para la investigación. De hecho, en ocasiones, por ejemplo, en el capítulo de justificación del tema o relevancia para la transferencia, uno puede trabajar con datos estadísticos que toma de fuentes oficiales o institucionales, puede trabajar con revistas de divulgación, puede trabajar con periódicos, puede trabajar con, como dice acá, ¿no? Estoy tomando cosas que están dichas en esta imagen. Bueno, dice libros, catálogos, etcétera. Es cierto que lo que supone la literatura científica, se habla también en estos términos, las publicaciones científicas digitalizadas, constituyen hoy un capítulo muy importante. Probablemente todos ustedes pasaron por el Google académico o googlearon directamente en la web. Pero ese capítulo de la literatura científica digitalizada tiene su especificidad y además tiene algo que lo acompaña, que es el desarrollo de ciertos procedimientos vinculados a las interfaces con las que uno se trabaja en los distintos espacios digitales para la recuperación de esa información. Entonces, vamos a hablar de esta producción, de esta información digitalizada. Para no perder el hilo, vamos a decir en primer lugar un poquito algo acerca de qué son esas bases documentales digitales. Lo primero que hay que decir es que son resultado de lo que se publica ya, o lo que, mejor dicho, lo voy a corregir, no lo que se publica, lo que se encuentra en esas bases documentales, obviamente son resultados de trabajo que realizan investigadores, investigadoras, grupos de investigación que están inscriptos en instituciones o ámbitos académicos científicos, que pueden ser los sistemas de ciencia y técnica, vinculados al sistema de ciencia y técnica, al mundo académico, o incluso hoy a ámbitos privados también podrían serlo, ¿no? Las empresas muchas veces tienen espacios de producción y desarrollo de distinto tipo tecnológico, de investigación. Esos investigadores, investigadoras, esos grupos que provengan de la institución en la que provengan, eso no es menor, no es menor a la hora de ver cómo aparece su producción en estas bases documentales, producen determinado tipo de productos, valga la redundancia, que tienen, podríamos decir así, la investigación científica y la publicación científica tienen distintos géneros. Uno muy importante es lo que se conoce como artículos científicos de base empírica, que son resultados de investigaciones, a veces resultados parciales, avances, a veces resultados de todo el trabajo de investigación. Pero también en las bases digitales podemos encontrar tesis o tesinas, tratados, informes. En ocasiones hay bases que permiten el acceso a libros, materiales de divulgación de distinto tipo. Esos materiales, esas producciones científicas, se publican a su turno en revistas científicas. Las revistas científicas son las que albergan o toman o publican
o mejor dicho, editan, las revistas científicas publican así artículos o trabajos de investigadores e investigadoras de distinta naturaleza. En una revista científica se pueden encontrar, no sé si ya lo pasé por ahí, pero se pueden encontrar reseñas de libros, artículos de investigación, debates. Todo depende del criterio que tome la revista científica en términos de qué tipo de material admite para su publicación. Y tiene criterios que hacen que en algunas de las revistas, en general todas las que van a aparecer en base de datos, como las que vamos a ver, de evaluación por pares, se llama por referato, o sea que lo que se publique en esas revistas pasa en la mayoría de los casos, no en todas, hay que decirlo, y no en todos los tipos de trabajo, no es lo mismo una reseña de un libro que una nota editorial de la revista, pero la mayoría de los trabajos pasan por una instancia de evaluación antes de ser publicados. Y cada una de las revistas fija criterios de admisión de esos trabajos. Luego, ese material que está en las revistas científicas se puede acceder a través de la revista científica, que hoy por hoy me animo a decir que la mayoría, si no todas de ellas, están digitales, pero también todo lo que ellas publican pasa a estar indizado, recuperado, archivado, si ustedes quieren, como información documental en lo que se llama bases de datos documentales. De modo tal que las bases de datos documentales contienen información que proviene de muy distintas revistas científicas. Y estas revistas científicas toman material que proviene de artículos e investigadores. Estos son como niveles de análisis, digamos así, que están articulados en lo que podríamos llamar el gran ecosistema, después le voy a mostrar un esquemita, de la producción y la difusión de la investigación hoy. Bueno, entonces estamos averiguando dónde, y entre eso dijimos las bases de datos documentales digitalizadas. Acá está, ¿no? Los tipos distintos de artículos, no agota todo lo que está dicho ahí, artículos de revisión, metaanálisis, hay distintos tipos de artículos, incluso dentro de lo que podemos llamar artículos de base empírica, hoy por hoy, como pueden ser los trabajos de investigación empírica, como dije, pero también hay otros géneros de artículos, como son los artículos de revisión, que toman a los propios artículos como unidades de análisis y analizan agregadamente información que proviene de distintos artículos o hacen una síntesis de lo que los modos en que se ha trabajado un tema según la metodología usada, las muestras trabajadas, etc. Y cuando son con tratamientos más cuantitativos y que utilizan test de hipótesis, por ejemplo, para probar la eficacia terapéutica de una droga, un tratamiento, lo que sea, también se hacen estos estudios agregados, que ahí llevan el nombre de metaanálisis, ¿no? Que son muy útiles para ver inclusive si los resultados de las distintas investigaciones convergen y divergen a la hora de evaluar, por ejemplo, como lo estoy diciendo, al modo de ejemplo, la eficacia terapéutica de una droga, un tratamiento, etc. Lo que también pone en evidencia que la famosa idea de la falsación, de que aquí o allá se hace un experimento que si está a favor o en contra de la hipótesis, rechazaría la hipótesis, es bastante relativo, porque si no, no tendrían razón de ser los metaanálisis, que nos invitan a ver que las cosas no suelen ser blancas y negras y que para valorar una aproximación más sensata hay que cotejar distintas experiencias, distintas investigaciones y ver si de conjunto van en una dirección u otra. Bueno, esto daría lugar para algo más, pero es a modo de reflexión general. ¿Qué estamos reflexionando? Sobre los materiales que tienen o podemos encontrar en estas bases de datos documentales. Clasificación de las bases de datos documentales. ¿Cómo vamos a empezar a hablar de ellas? Ya entendimos qué es lo que tienen, o espero, o por lo menos fue mi intención explicar qué es lo que encontramos ahí. Y ¿cómo cómo se podrían clasificar las bases documentales? Una primer clasificación, que es muy importante por lo que tiene por detrás, y ya nos empieza a
y ya nos empieza a invitar a una inmersión en lo que supone estas condiciones de contexto, es la que divide aguas entre lo que se llaman bases de datos de literatura por suscripción, literatura científica, y bases de datos de acceso abierto. Estos dos capítulos dividen aguas porque, como se podrán imaginar, por suscripción quiere decir que es pago, y el pago supone cifras bastante importantes para acceder a esa información. Mientras que ya les voy a comentar un poquito. Y las bases de datos de literatura abierta, eso supone que no son pagas, no son pagas. Cualquiera puede ingresar a esa base de datos, consultarla y recuperar información. Eh, Hoy se da el caso de que las editoriales científicas que publican estas revistas, recién les hablaba de los artículos y materiales de producción científica que se publican en las revistas, pueden ser tanto organizaciones académicas, nosotros en nuestra Facultad de Psicología tenemos varias publicaciones, después les puedo mostrar, eh, pero también pueden ser comerciales, corporaciones privadas, por decir así, que publican y difunden la ciencia, vamos a decirlo en estos términos. De modo tal que en ellas queda a cargo tanto lo que tiene que ver con el proceso editorial, desde la recepción del manuscrito, la evaluación, la gestión de esa evaluación y la publicación final. Ocurre, sin embargo, y esto es importante conocerlo, que todo investigador o investigadora lo conozca suficientemente bien, que actualmente, como dice ahí el texto, el mercado editorial científico a gran escala está muy concentrado en pocas corporaciones que tienen intereses económicos y los tienen a gran escala, o sea, manejan mucho capital económico. Estas corporaciones producen, miren ustedes, son editoras de revistas, generalmente los grandes nombres de las revistas, ahí yo ilustraba con nombres de revistas muy importantes cuando presentaba como Lancet, no sé cuál había, etcétera. Son revistas muy importantes que tienen gran difusión, gran llegada, y al mismo tiempo esas mismas corporaciones que publican esas revistas gestionan las principales bases de datos documentales a escala global y que tienen también gran presencia y gran relevancia a la hora de consultar y hacer circular la información científica. Algunos nombres son estos. Ustedes si entran a alguna revista editada por estas editoriales, estos son los nombres de las corporaciones editoriales. Algunas de ellas, creo que acá están las más importantes probablemente, no quiero decir que no haya otras. Voy a comentar alguna otra más, por ejemplo pero estas digo del mundo privado, ¿no? Estrictamente privado. Hay otras que son públicas o mixtas también. Eh, eh, no digo que se agoten todas aquí, pero acá hay los nombres más importantes. Un caso interesante como, no lo llamaré interesante, digo emblemático de todos estos nombres, no voy a comentar todos ellos, vamos a tomar un ejemplo. Y no cualquiera, es un ejemplo importante porque tiene gran impacto lo que gestiona Elsevier, esta editorial. Incluso publicaciones de Elsevier también son importantes para el campo de la psicología, no específicamente, tiene mucha fuerza en el mundo biomédico, y recuerden ustedes que el mundo biomédico no es solo un mundo de gente que se interesa, lo cual está muy bien, por hacer avanzar la ciencia y demás, y mejorar nuestra salud y nuestras condiciones de vida, sino que además en ese mundo médico hay intereses muy grandes desde el punto de vista económico, porque suele estar asociado a una industria en particular, que es la industria farmacéutica, por lo cual muchas de estas revistas también tienen financiaciones de la industria farmacéutica por
las razones que quizás saltan a la vista. Si yo estoy evaluando la eficacia terapéutica de una droga, una vacuna, un tratamiento, de dónde viene esa droga, esa vacuna, etcétera, en nuestro mundo actual generalmente de empresas privadas. Eh, aunque muchas veces las investigaciones y a los investigadores se los paga la universidad pública. Y hasta ahí se producen, ya, ya pueden empezar a ver qué paradojas, ¿no es cierto? La producción y la formación del recurso humano, que es fundamental, puede venir y muchísimas veces viene de la universidad pública, no solo en nuestro país, y luego los productos de esos profesionales, lo que ellos dan como investigadores en la materia, es explotado económicamente por estas corporaciones. Entonces, que esta editorial esté asociado al mundo de la biomedicina ya les puede dar elementos de juicio acerca de el volumen de dinero que está en juego. Publica, entre otros, revistas de gran prestigio, como son Cell o The Lancet, y al mismo tiempo gestiona plataformas documentales como las que les contaba hace un momento. Eh, Puede publicar libros también, y es una editorial que también tiene interés para algunas de sus producciones y publicaciones para las ciencias sociales. El Sevier gestiona una base documental muy importante, quizás la más importante, que es Scopus, se llama Scopus. También más tardíamente desarrolló Science Direct, que son dos plataformas, dos bases, vamos a ver ahora de qué tipo, que recuperan en general revistas que también las revistas tienen suscripción, es decir, que hay que pagar para acceder al documento. Entonces ahora ordenemos un poquito. Estamos diciendo que tenemos bases de datos documentales por suscripción que hay que pagar y bases de datos de acceso abierto que son gratuitas. Estas bases documentales que hay que pagar para acceder a esa documentación trabajan muchas veces, además, en la gran mayoría de los casos, con revistas que recuperan en esa base de datos que suelen ser por suscripción también las revistas. Es decir, que para acceder al artículo hay que pagar. Y van a ver que no es poco lo que hay que pagar para acceder tanto a la base como al artículo. Se han abierto hoy en el mundo a escala global, muchas críticas y debates por esta concepción restringida y hasta elitista del acceso a la información científica. Y ustedes podrán sospechar que quizás no sea mucho, etcétera, pero para que se den una idea, ahora les voy a mostrar, en ocasiones bajar un artículo científico, uno puede costar $40, $35, $50, si tiene suerte $20 o $15. Si tengo que bajarme 15, 20, 30 artículos científicos, nomás hagan la cuenta y van a ver qué significa ese número. Con el agregado, que lo voy a decir después, pero bueno, lo adelanto, que muchas de esas revistas que tienen pago para bajar los artículos, cobran también a los investigadores para publicar en esas revistas. Una experiencia reciente, si uno quiere publicar en una revista de esta naturaleza, de este tipo de revistas por suscripción, a veces la revista tiene el gesto de acercarse a acceso abierto, proponiéndole al investigador, al sujeto singular que va a publicar, la siguiente opción. ¿Usted quiere que su artículo sea de acceso abierto, es decir, que sea de recuperación fácil para mucha gente? Pues entonces él tiene que pagar $3.600 para publicar, porque entonces ahí tomamos la ganancia de la editorial. Si usted quiere que le publiquemos sin costo su artículo, pues entonces su artículo va a ser por suscripción. Se lo vamos a cobrar a la gente que recupere esa información. ¿Se imaginarán ustedes? Solo los invito y las invito a que piensen en los sueldos de los profesores e investigadores de nuestro país, lo que significaría pagar $3.600 cada vez que querés
que alguien quiere mandar un artículo a revisión a esas revistas. De modo tal que hay ahí un ecosistema de intereses muy complejos, la palabra podría ser otra, pero bueno, cada quien juzgará por sí mismo. Agregando, como dije antes, que muchas veces esa producción viene de alguien que se ha formado en la universidad pública, es decir, que el Estado invirtió en esas personas y esas personas ahora es su capacidad de investigar, de desarrollo, etcétera, va a ser redituable para una corporación privada. Bueno, acá se abren debates, ahí está dicho, ¿no? Debates. Habrá quien piense, bueno, eso está muy bien, así debe ser, el mercado es lo que manda, y habrá otros que creemos que eso es muy injusto, muy inequitativo, muy elitista, muy sesgado, etcétera, ¿no? Altos precios de suscripción, ¿no? Ha sido criticado por los aptos. Y para acceder a las bases de datos, hoy por hoy, por ejemplo, si ustedes en la Facultad de Psicología quisieran entrar a la base de Scopus o a la base de PsycInfo, que es otra importante para nuestro campo, no lo pueden hacer desde su casa y de sus computadoras. Ustedes podrán acceder a alguna de esas bases y a veces no a todas de las de suscripción, desde ya les digo, no a todas, eh, yendo a la Facultad de Psicología, sentándose en la biblioteca y haciéndolo desde las computadoras de la biblioteca, porque o bien los gobiernos o bien las universidades, pero para nuestro caso el fondo es el mismo, quiero decir, salen de las arcas públicas, pagan anualmente, creo que es anual, el pago a estas grandes corporaciones editoriales, por ejemplo, a Scopus, que depende del Sevier, para que tanto los investigadores del CONICET, etcétera, puedan acceder a esta información. Y son cifras que se mueven en millones de dólares. Entonces, no lo podría hacer una institución particular, sino millones de dólares por ahí. Es una cifra de gran magnitud. Y nosotros no tenemos modo, como investigadores particulares, de tener las claves institucionales. Entonces es el IP de las máquinas de la facultad que están asociadas al sistema de bibliotecas de la UBA, y la UBA es una de las instituciones académicas que recibe el acceso a estas bases documentales, a veces no a todas. En este recorte presupuestario se había hablado de el recorte del pago a estas instituciones, lo cual para los, por más críticas que le hagamos, hoy por hoy las grandes volúmenes de producción científica se hacen en esas, se difunden, no se hacen, se difunden en esas bases documentales. Bueno, ya ven ustedes que eso sería una manera, y en general la es, porque no todos tenemos el tiempo para estar yendo a la facultad, etcétera, aunque le voy a mostrar que hay otros caminos posibles para acceder eh, a buscar los documentos que necesitamos o que necesitamos o que queremos revisar en esa base de datos documentales. Entonces, esto ya presenta sesgos muy importantes en términos de la accesibilidad a la información científica. Ahí tienen ustedes la cotización, no sé, de esta editorial empezó en 1880, dice allí, está tomado de alguna fuente de la web esto, pero para darles una idea de lo que es de lo que cotiza hoy esta corporación Elsevier, que es del orden de los 2.000 millones de dólares o en libras esterlinas, bueno, lo mismo, la magnitud del volumen económico que está en juego ahí, de interés. Y como además ahí cuando presentaba el capítulo 9 del programa, decía esto de los criterios de evaluación. Yo dije que las revistas científicas fijan criterios de evaluación, pero además, a la hora de valorar tanto un artículo como a una revista, hay lo que se conocen como índices, a ver si lo tengo acá, eh, índices que se llaman factores de impacto de la... No son los únicos índices con los que se puede evaluar una revista o una publicación. Y además hoy hay determinado tipo de corrientes y criterios que se están instalando para correrse un poquito de estas lógicas editoriales hegemónicas. Pero el factor de impacto quiere decir
cuántas veces ha sido citado o cómo es el volumen de citación que acumula una revista, un artículo, etcétera. Y no solamente es eso, sino que además estas editoriales suelen poner un factor de impacto, lo que se llama ponderado. ¿Eso qué quiere decir? Que no vale lo mismo la citación que pueda hacer el anuario de investigaciones de nuestra facultad que la citación en la revista Lancet. Si a uno le citan un trabajo en Lancet, vale mucho más. Si es fuera del caso que algunas de estas bases, creo que nuestras revistas no indican en la base de Scopus. En Argentina son pocas, especialmente en las ciencias sociales y humanas y de psicología, son pocas las revistas que van a indizar o que tienen y reúnen los requisitos que exigen estas bases de datos como Scopus. Entonces, generalmente nuestros trabajos y nuestras revistas no están allí. De modo tal que a la hora de valorar la importancia o el impacto relativo que tiene una publicación u otra, evaluada por estos criterios que fijan las propias editoriales poderosas que gobiernan en buena medida estos, estos criterios de circulación, hace que cada vez sea más regresivo el criterio, es decir, cada vez el que tiene menos chances de estar ahí, el que tiene menos posibilidades de indizar ahí, etcétera, etcétera, según los criterios que ponen las propias editoriales, hará que cada vez sea menos o más inequitativo las posibilidades, las potencialidades de ser citado y reconocido en ese entorno. De modo tal que es bastante problemática la cuestión, pero así estamos y así está planteada todavía hoy la situación. Quiero decir que a pesar de esto que estoy comentando, cualquier investigador o investigadora que trabaja, por ejemplo, en carrera de investigación, etcétera, se ve necesitado de estar consultando estas fuentes, manejando esta información, porque hace a bueno, las líneas, como decía antes, las líneas hegemónicas, los contextos, etcétera, en que se sitúan los temas en que uno está trabajando, los desarrollos que puede haber, etcétera. Eso no significa que si no accedemos a esta información no podemos consultar otras fuentes y además, y ahora voy a un punto muy importante, bueno, acá agrégalo cosas que por ahí no dije, ¿no? Hay un sesgo, por ejemplo, ustedes van a encontrar que la ciencia es como el dólar, ¿no? El inglés es el idioma hegemónico en la producción científica, por lo menos en nuestras revistas occidentales, pero aún hoy Asia, que está avanzando mucho, fundamentalmente a partir de los trabajos de China y demás, también se ven obligados a publicar en inglés, ¿no es cierto? Pero por supuesto, nuestras publicaciones, y no solo por un problema de idioma, como ya les dije, aparecen totalmente subrepresentadas en estas bases de datos. Estaba por decir algo más y se me fue, ya volveré a eso. Bueno, acá una cita de Martinovich, una persona de nuestro entorno próximo, que es quizás la especialista, a mi juicio, una de las más importantes en Argentina sobre editoriales, sobre la comprensión del tema de edición científica, dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuántas de las investigaciones recientes tienen en cuenta que los artículos recuperados a través de una base de datos no se relacionan necesariamente con el estado del conocimiento ni la variedad de investigaciones realizadas sobre el tema que se propone abordar? ¿Cuántas de esas investigaciones reconocen la decisión de ciertas bases de datos de negar el ingreso a un gran número de revistas editadas en Europa del Este, Asia, América Latina o África? Ustedes, tanto en su formación en la universidad con los libros como en las bases de datos documentales, verán a 10, 20 o 30 autores del norte, entiéndase Europa continental o anglosajona y de Estados Unidos, por uno o dos latinoamericanos o argentinos, y ni creo que vean a alguien africano o asiático. Pero eso no pasa por casualidad, ni porque en Argentina y América Latina somos más tontos, o con menos luces, o con menos ideas interesantes. En África pasaría lo mismo, o en Asia también. Eso no ocurre por casualidad, ¿no? Ocurre por el modo en que se instala el conocimiento, por las hegemonías que hay en cada contexto para que se reproduzca y se robustezca siempre las grandes líneas que nos llegan desde otros lugares, en tanto somos
y hemos nacido como una colonia de las grandes metrópolis, todavía incluso intelectualmente, aunque podemos jactarnos y reconocernos, y es importante también hacerlo a plena conciencia, que hemos dado a Argentina, América Latina, grandes referentes teóricos, grandes figuras incluso de la psicología, que aunque estén subvaluadas o poco difundidas en nuestro medio, tienen la talla de los grandes referentes de la psicología universal. Y cuando digo esto, estoy pensando en Pichon Rivière, estoy pensando en Blecher, estoy pensando en Falsborda, estoy pensando en se me fue el sociólogo colombiano de la IAP, que tiene mucho para dialogar con nosotros, en Mary Langer, es decir, una cantidad de autores y referentes que poco conocemos comparativamente a lo mucho que leemos y estudiamos de otros autores. Lo mismo pasa con los artículos científicos, ¿no? Ustedes van a encontrar siempre, pero hay buenas noticias en ese sentido, hay buenas noticias importantes. No quiere decir que uno, para hacer investigación, si no consultó Scopus, no puede hacer ningún trabajo. Muy por el contrario. Si de ahí están excluidos las producciones y los autores latinoamericanos, por ejemplo, pues hay hoy grandes movimientos para la difusión, importantes movimientos para la difusión y la circulación de la investigación científica, comenzando por casa, es decir, comenzando por el entorno próximo en que uno se mueve, que es importante conocerlo y recuperar y participar allí. Bueno, acá lo que dice es algo parecido a lo que estoy comentando: promover alternativas de repositorios y de plataformas documentales sin fines de lucro. Hace poco, o hace unos años, no tampoco, pero existe, por ejemplo, otras corrientes, como la de OpenAlex, etcétera, que están orientadas a esto que se llama acceso abierto, y que quiero contarles además que hace parte de todo un movimiento mucho más amplio, y por suerte con mucha energía a nivel global, que es el de la ciencia abierta, ciencia abierta. El acceso abierto, esta corriente de acceso abierto, tuvo un punto, no sé si llamarlo de comienzo, no tengo el dato, es decir, que sea el comienzo, pero de institucionalización global a través de este movimiento, encuentro que se llamó Iniciativa de Budapest, por el lugar en que se produjo el encuentro de gente dedicada a estos temas de la edición científica, y que boga o aboga por el conocimiento de acceso abierto a los documentos. Cada vez que ustedes vean este signito de un candado abierto, eh, ya saben que o bien la revista toda o bien el artículo que están consultando van a poder recuperarlo completo gratuitamente. Esta es como el icono de el acceso abierto. Acceso abierto en el marco del movimiento de ciencia abierta. Son independientes, o sea, un movimiento surgió, creo yo, que el de acceso abierto antes que el de ciencia abierta, pero están vinculados ambos. No voy a hablar ahora de ciencia abierta, pero estamos focalizados en lo que supone acceso abierto. Ciencia abierta tiene que ver con democratizar todo el proceso de producción, circulación, acceso, construcción inclusive del conocimiento científico. Algo que fue muy crítico en la pandemia, porque imagínense ustedes, cuando estaban en juego la producción de vacunas a escala de millones de personas en el mundo que iban a ser destinatarias de esa vacuna, los intereses económicos que había en juego y los celos que se generaron en torno a los resultados de investigaciones y demás. Y así todo no fue posible lograr que toda la información se circulara de manera abierta. O sea, así todo quiero decir, pese a la gran demanda en términos críticos que la salud global ponía en juego, aún en circunstancias tan críticas no fue posible ese acceso a toda la información. En nuestro entorno entorno quiero decir, en la región latinoamericana, sí, quizá no es un entorno tan cercano, pero bueno, toda nuestra región, hay producciones importantes en torno a este movimiento que dieron lugar a distinto tipo de recursos destinados
a promover y a difundir y a hacer circular la producción de la región. Acá nombro algunos: Redalic, Cielo, Dialnet, Latindex. Son distintas cosas. Latindex es un sistema de información de revistas que me permite a mí conocer qué revistas hay, en qué características tiene, qué calidad. Sigue habiendo índice de evaluación de calidad que dependen, entre otras cosas, de estos factores de impacto que les conté antes. Y eso fundamentalmente orientada, como su nombre lo dice, a América Latina. Cielo es otra biblioteca, digamos, electrónica que permite acceso a documentos completos, eh, y tiene su origen, si mal no recuerdo, en Brasil, pero hoy hay Cielo de varios países, ¿no? En distintos países está presente esta biblioteca electrónica en línea, así se define. Redalic, que se las voy a mostrar directamente, siempre me gusta difundirla, es modesta, pero es una red de revistas científicas de América Latina, del Caribe, España y Portugal. También es una biblioteca digital. Eso significa que es de acceso abierto y que podemos acceder a toda esa documentación. Dialnet, en cambio, es un portal de agregación bibliográfica, hemeroteca, y recupera, es un motor de búsqueda, una suerte de Scholar Google, o sea, de Google académico, que recupera distinto tipo de información y puede traernos data, o se llama también metadata, de revistas tanto de acceso abierto como de suscripción, porque la metadata significa que nos va a dejar ver el resumen, el título, los autores, a veces las citaciones que tiene, etc. Otra forma de clasificar a las bases documentales, estuvimos viendo acceso abierto, suscripción. Eso también se articula con los servicios que brindan las bases de datos documentales. Al haberles comentado esta de América Latina, ya vieron ustedes que pueden prestar distinto tipo de servicios o recursos. Las de acceso, la clasificación podría ser servicios de indización de resúmenes y metadatas, como dije recién, bibliotecas a texto abierto y bibliotecas híbridas. De alguna manera, comentando las que comenté sobre América Latina, vieron los distintos tipos, ¿no es cierto? Indización de resúmenes quiere decir que nos da información sobre el resumen del artículo, como su nombre lo dice, y algunos metadatas, como ya lo comenté, metadatos. Ejemplo de ello sería Scopus, que es paga, ya lo comenté, y PubMed, que sin embargo no es una corporación privada y tiene acceso abierto porque depende de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Vean ustedes los millones de registros que manejan estas bases documentales. Quiero decir que esto está desactualizado, lo tengo hace mucho, este PowerPoint, así que eso está totalmente desactualizado seguramente. Crece día a día y los números, ya les voy a mostrar otras que son de millones de registros. Cuando se dice registro, quiere decir documento al que uno puede acceder. Después están las de texto completo, que me bajo todo el artículo y que, fíjense, predominan siempre la de nuestra región, aunque podrían no ser la única, porque acá aparecen otros ejemplos. Ya les dije que el movimiento de ciencia abierta, yo inicialmente creí que era originario de América Latina, pero es a nivel global y de acceso abierto también. Dijimos que fue en Budapest el encuentro que se hizo donde se inaugura así oficialmente la política de acceso abierto, puede provenir de distintos países. Y después las bibliotecas híbridas que dan estos tipos de accesos que pueden ser tanto pagos como por acceso abierto. Nuestro medio, una base muy importante para el campo de la psicología, que depende de la Asociación de Psicología Norteamericana, la famosa APA, PsycInfo, es específicamente destinada a psicología y ciencias relacionadas, pueden ser medicina, psiquiatría, educación, etcétera, pero articulando con nuestro campo, que acá en el dato que encontré indexa hasta 5 millones de registros. Para saber cuántos tiene, hay que mirar directamente la base cada día, digamos, y indica información documental de 2.500 revistas de todo el mundo en 30 idiomas, eso también es interesante.
pero esto es una base que ustedes pueden acceder yendo a la facultad. Esta también hay que pagarla y supongo que también tiene acceso abierto y suscripción, por eso la puse como las híbridas, pero este, hay que aclarar algo también acá, al igual que pasado con Scopus, es decir, con el Sevier, también la APA es una editorial, o sea que tiene revistas propias. Muchas de las revistas que se indican en PsycInfo vienen de revistas pertenecientes a la APA como editorial, pero no solamente se dan cuenta que hay 2.500 revistas, eran revistas de todo el mundo. No podría decirles hoy, sería un tema interesante para evaluar, qué revistas de psicología de nuestro entorno próximo, etcétera, indizan en esta base. No lo tengo ese dato, pero habría que verlo. Nosotros tenemos un sistema de la propia Universidad de Buenos Aires muy rico, muy importante. Acá dejo el dato de SISBI, que es el sistema de bibliotecas de la UBA, en la que está también nuestra propia biblioteca de psicología y que tiene acceso a distintos tipos de recursos que después en todo caso les voy a mostrar al menos lo que está en la Facultad de Psicología. Bueno, el sistema editorial, ¿no? Es bastante complejo. Acá no sé hasta qué punto queda claro, pero si tengo, por ejemplo, instituciones que son editoriales, corporaciones, como le dije antes, pueden tener distintas bases de datos, pueden publicar revistas directamente. Esas bases de datos publican y recuperan información de distintas publicaciones y esos artículos, que por detrás de ellos hay investigadores, que cada investigador puede tener varios artículos también, son todos estos niveles que están en juego a la hora de ver el ecosistema editorial en sus complejidades, ¿no es cierto? El caso de estas corporaciones a veces pueden tener distinto tipo de servicios de recuperación documental, con distinto tipo de acceso y producciones y demás, y otras, por ejemplo, yo puse acá la UNAM, pero no estoy segura si es la UNAM como ahora lo vamos a ver cuando veamos RedAlic, que es la red de América Latina y el Caribe, que no publica necesariamente revistas como es el caso del Sevier, por ejemplo, o APA, como mostré antes, pero sí gestiona que es la de Redalic, que recupera revistas de la región latinoamericana. Bueno, también esta información digital permite tratamientos interesantes desde lo que se llama bibliometría, y hay programas hoy que nos permiten hacer cosas como estas y donde uno puede, no sé hasta qué punto puede servir para los investigadores que no trabajen en enfoque documental o bibliométrico. A veces sirve para ver cómo los temas se manejan a escala global. Imagínense que yo les contaba de millones de registros. Bueno, con esa información se puede ver, digamos, por decir así, lo que se llaman red de colaboración, de autoría, cómo participan los países y qué importancia o centralidad tiene, porque ahí los nodos más grandes quieren decir que están o más citados o mayor cooperación entre investigadores, etcétera. Este gran volumen de información permite unos tratamientos hasta no... Antes esto se hacía, se llamaba, a mí me tocó hacerlo en un trabajo práctico alguna vez, se llamaba bueno, supongo que se sigue llamando, depende cómo se trabaje. Por ejemplo, cuando hay un estudio sobre citaciones entre autores, lo que se busca es lo que se llama colegios invisibles, cómo esos autores se van citando recurrentemente porque trabajan en temas afines y demás, y uno puede ver esos espacios o regiones de cooperación intelectual, no porque se conozcan necesariamente, sino porque sus trabajos están vinculados y se citan con alguna frecuencia. Y es interesante y eso ayuda a ver cómo, el caso cuando yo lo hice fue con la revista Acta Psiquiátrica, que es una revista de nuestro entorno, Argentina, de larga data, y mirando cómo colaboraban en determinado periodo histórico los distintos autores, y además los autores están asociados a temas de la psicología. Para los que hacen estudios en perdón, los que hacen historia de la psicología y demás, esto es muy útil a veces porque pueden ver cómo las líneas de investigación, las corrientes, los enfoques en un periodo u otro tuvieron hegemonía en un medio, ¿no? Generalmente hay que hacerlo como toda una investigación en un
delimitado en un tipo de espacio, de muestra, etcétera, ¿no? En mi caso era sobre la revista APA en un cierto periodo. No, tendría que haber puesto ese grafiquito cuando lo hacíamos mucho más artesanalmente, y hoy a estos volúmenes de información artesanalmente sería imposible, pero no dejan de ser de interés, ¿no? Y cada uno de estos ilumina, por ejemplo, temáticas, colaboración, participación de países, el caso ahí donde ven el predominio de China y Estados Unidos, etcétera, ¿no? Habrá que ver en qué tema, etcétera, solo a modo ilustrativo. Bueno, ¿y cómo buscar cuando estamos en esta base de datos documentales? Sería la otra gran cuestión. Esto se está haciendo más largo de lo previsto, pero bueno, es una clase que quedará, espero, y quizás alguno pueda serle útil, amén de la cosa en la materia. ¿Cómo buscar en bases de datos documentales? Vamos a hablar de una búsqueda tradicional que quiero aclararles que la inteligencia artificial no nos ha liberado necesariamente de esta búsqueda artesanal o como quieran llamarla, tradicional, porque no resuelve todo la inteligencia artificial, aunque tenemos mucho que nos va a aportar los desarrollos actuales de la inteligencia artificial para este tratamiento. Entonces, acá tenemos, se los voy a mostrar en situ, digamos, en una base de datos, que uno busca por determinado campo temático, como si fueran lo que se llaman descriptores. Generalmente hoy muchas de las bases de datos son descriptores libres, es decir, que uno escribe los nombres, los términos que quiera buscar libremente. Ahora bien, ese es el campo principal de búsqueda. A partir de ese campo se construyen lo que se llama ecuaciones de búsqueda. Vamos a ver después. Creo que no dije claramente los dos ítems que están primero. El campo y el término, perdón, me confundí acá, lo corrijo. El campo es el campo temático en el sentido de, no el campo temático de mi tema, sino el campo de búsqueda. Si voy a buscar por autor, voy a buscar por tema, voy a buscar por revista, ¿por qué criterio de búsqueda voy a orientar la búsqueda? Eso lo fija la base de datos, las opciones que tenga. Generalmente, en la mayoría de los casos, uno busca por artículos, busco artículos, busco documentos. Raramente me interesa buscar la revista, puedo buscarla. A veces puedo buscar por autor, ¿no? Busco qué produjo fulano de tal y busco, y ojo, cuando digo qué produjo fulano de tal, siempre hay que aclarar, lo que encuentre en esta base de datos, lo cual no quiere decir que es todo lo que produjo este sujeto. Después, una vez definido el campo de búsqueda, ahí está, el campo de búsqueda, autor, tema, artículo, revista, etcétera, vienen los términos para construir la ecuación de búsqueda. Ahí es donde. Y entonces estaba diciendo que hoy por hoy las bases de datos, en la gran mayoría de los casos, permiten búsquedas con términos libres, que quiere decir que yo pongo el término. Hay todavía, y eso por qué digo todavía, porque así se hacía antes, base de datos que se busca con lo que se llama tesauros. Pero aún las que tienen tesauros, es decir, términos prefijados, prediseñados, como esos que ustedes a veces pueden encontrar para ponerle la palabra clave a un artículo, aún en esos casos dan la opción de una búsqueda con términos libres. Y es importante saberlo porque a veces el tesauro, su nombre tesauro, tesoro de terminológico que se fijan, también me tocó participar alguna vez en la construcción de un tesauro de género, cuando esto recién empezaba, los temas, no sé si empezaban, pero no estaban tan en el mundo académico, institucional. Cómo construimos los términos con los que recuperamos la información y que tienen que ver, por eso las bases de datos son un trabajo que se toman, hoy los sistemas, eso no lo hace ningún sujeto humano hoy, lo hacen sistemas automáticos de registro, por decir así, cómo se indica, cómo se ingresa la información para cómo tener el mismo criterio para recuperarla. Y el tesauro permitía eso, que si yo voy a volcar un artículo en la base de datos, con qué descriptores fijos, tesauro, los indizo para después recuperarlos con los mismos criterios. Bueno, y después operadores lógicos que se usan para focalizar la búsqueda, focalizar, esto se parece al recortar, pero van a ver cómo los operadores lógicos son independientes de la ecuación de búsqueda. Y esto es muy bueno para volver a pensar que es
delimitar un tema en investigación. Y estos operadores lógicos se usan para construir la ecuación de búsqueda temática, mientras que además contamos con lo que se llaman filtros para focalizar. Creo que me estoy confundiendo la exposición, pero no importa porque ahora lo voy a ilustrar prácticamente y lo van a ver con su propia, digamos, de manera directa, cómo funciona todo esto. Estos descriptores lógicos, operadores lógicos responden a la lógica booleana, es decir, a intersección, lo que aprendimos en la escuela primaria, intersección, unión y exclusión, ¿no es cierto? Yo puedo decir que quiero buscar todo lo que sea el tema A junto con el tema B, pero junto a las dos cosas. No me interesa lo que solo sea A y lo que solo sea B. Quiero que sea A y B al mismo tiempo. Mientras que en ocasiones quiero buscar todo A y todo B. Todo, la unión de ambos es más información. O en ocasiones quiero excluir algunas cosas y quedarme solo con lo que sea A, pero que no incluya lo que sea B. Bueno, dicho esto, vamos a ir a una base de datos concreta, que es la base Redalyc, que es la que les comenté antes, y desde ahí vamos a ver cómo funciona esta cuestión. Voy a parar la grabación y la voy a retomar desde la base de datos. Así es más ordenada la exposición, amén de lo muy extensa que se está haciendo sin duda. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ir directamente a Redalyc, que es la base documental que les comenté. Es fácil de ingresar, se pone Redalyc, ingresamos. Espero que se esté visualizando correctamente. Y me gusta, entre otras cosas, mostrar esta base porque fíjense que apenas uno ingresa, lo que encuentra es una convocatoria a firmar un manifiesto que dice así, ¿no? Una ruta para llegar a la ciencia como bien público global. Y el candadito abierto, ¿no? De la ciencia abierta. Y es un manifiesto sobre la ciencia como bien pública global, etcétera. Te invitamos a firmarlo. Entonces uno puede venir acá, no sé si irme ahora a esto, pero para el que le interese puede sumarse y hacer su aporte de adhesión y de paso ver qué supone todo este movimiento de ciencia abierta y en particular acá de acceso abierto. Lo tienen en varios idiomas, etc. Esta base documental de Redalyc, Sistema de Información Científica de América Latina y el Caribe, es además una base que tiene un criterio de acceso abierto total, por eso hay distintos grados de acceso abierto, que significa que todas las revistas y por lo tanto todos los artículos que vamos a encontrar aquí eh, están, son de acceso abierto para la recuperación, pero además son de acceso abierto, no sé cómo llamarlo, sin cobro, sin pago ninguno, sin suscripción ninguna, ni costo para la publicación. Es decir, el que quiere publicar en esas revistas no tiene que pagar, como ocurre en muchas otras de las que les comentaba. Es una base de datos pequeña a la luz de lo que dijimos antes de los millones de artículos que indizan otras bases de datos, pero bueno, tiene la particularidad, lo podemos ver acá, comenzó siendo de América Latina y el Caribe y Iberoamérica en verdad. Ven que hay países, bueno, de mayor volumen de publicaciones, nosotros, Argentina también está, pero se ha ido extendiendo a otras regiones, es decir, que vamos a encontrar algunos textos o revistas que provienen de otros artículos y revistas están vinculados, obviamente. Las bases de datos indizan artículos que vienen de revistas que son aprobadas por las bases. Podemos ver la predominancia de distintas disciplinas, es mucho más fuerte en el campo de ciencias sociales, pero también hay de ciencias naturales y exactas, arte y humanidades y multidisciplina. Y también acá podemos ver las instituciones de las que provienen las revistas que están
indizadas en esta base documental. Como ven, predominan las universidades, es un fuerte predominio del mundo académico. Acá dice estos 744.000 artículos vienen de 1.737 revistas que corresponden a 800 instituciones de 35 países. Bueno, ahora pasamos a los aspectos procedimentales para no hacerlo tan largo todo, que ya está demasiado largo. Dije antes los campos de búsqueda, ¿no? Los campos de búsqueda pueden ser artículos, autores, revistas, disciplinas, países, etc. Como le dije también, en general se busca por artículos. Voy a buscar, había probado algunas opciones, pero vamos a tomar y vamos a probar ahora nuevamente. Deserción escolar o estudiantil había puesto. Vamos a poner escolar por las razones que ahora voy a mostrarles. Bueno, se usan comillas cuando tenemos más de un término. Esto sería una búsqueda con términos libres, porque no hay un tesauro que me obligue a seguir determinados términos. No está previsto. Entonces yo pongo el término que quiera, que está obviamente vinculado a lo que quiero buscar, y a partir de eso me va a buscar en su base de 744.000 artículos. Si yo pongo deserción escolar sin más, aparentemente acá tengo 3.288 artículos, lo cual es bastante como para una primera revisión. De allí es que se proponen lo que se llama las ecuaciones de búsqueda en términos, utilizando los términos de la lógica booleana que comentamos previamente. Por ejemplo, el de la intersección, que era, bueno, deserción escolar, pero con respecto a qué nivel o a qué contexto o a qué tipo de deserción. Entonces puedo ponerle nivel primario, ¿no? Acá los términos libres tienen sus ventajas y sus desventajas. ¿Por qué? Porque uno queda abierto a lo que pueda encontrar según esos términos. Y obviamente en algunos contextos decir nivel primario puede tener sentido, o de escolaridad básica, o puede cambiar el nombre según los países y los contextos. Y esto es un problema a veces porque me puedo estar perdiendo información por no tener el término adecuado. Lo interesante de esto es que ustedes lo prueben y lo exploren en función de las búsquedas que necesiten. Entonces, si pongo la intersección, se supone que estos términos van a bajar. A partir de todas estas combinatorias que yo pudiera ir haciendo aquí, es que voy a esto se lo llama ecuación de búsqueda, ¿no? Entonces, pongo aquí, tenía 3.288, espero tener algo menos porque estoy restringiendo el criterio, y bajó a 249, bajó bastante. Ahora, yo podría querer que no me queden afuera otras alternativas, entonces podría poner deserción escolar o abandono escolar, y ahora, ¿por qué pongo OR? Porque quiero que me traiga todo lo que sea deserción, pero también lo que sea abandono, porque quizás en artículos se habla de abandono, en otro deserción, y nivel primario, OR, nivel básico educativo, o habrá que ver cómo podrá llamarse en otros contextos. Educación básica, vamos a llamar, no, es probable que no sea este el término adecuado, pero probamos. De cualquier modo, le estoy pidiendo que considere todo lo que sea nivel, deserción escolar o abandono escolar, y lo que sea nivel primario o educación básica. A veces básico quiere decir inicial, pero bueno, estamos explorando. Cuidado, puse ahí, ¿no? Pongo los paréntesis porque estoy queriendo este universo en la intersección con este otro universo. He ampliado al interior de cada uno de esos campos los criterios de búsqueda. De modo tal que en principio, si fuera el caso que hay más que deserción escolar al sumar abandono escolar, o hay más que nivel primario al sumar educación básica, este 249 debiera
ahora sumarse, ampliarse, porque ha ampliado el universo de búsqueda. Vamos a ver si es así y de qué magnitud sería el número, si así fuera. Bueno, fue demasiado más. Se nota que había muchas cosas que quedaban afuera a partir de mi búsqueda, con estos criterios más específicos de deserción, etcétera. No hay un número fijo para decir a partir de cuántos artículos encontrados cierro la búsqueda o detengo la búsqueda. La primera cosa que quiero mostrarles, y creo que está alta a la vista, cuán fácil es probar y volver a probar, etcétera. Entonces, la ecuación de búsqueda me permite acotar o articular mejor temáticamente el enfoque de lo que quiero trabajar. A esto es lo que llamé antes los términos y los campos, ¿no? Un campo es por artículo, y acá me dice que encontró 1575. Son muchos para una primera mirada. Puedo seguir acotando la ecuación de búsqueda, por ejemplo, le podría poner otra intersección, pero temática, y eso depende de mi enfoque, pero también existe, lo que también mostré antes, los filtros que me acotan la búsqueda por distintos criterios. Por ejemplo, le voy a pedir que solo me busque para los últimos 3 años, en función de específicas disciplinas e idioma. Acá le estoy poniendo que sea en español, que sea en educación, sociología, economía, psicología, y no más. Y eventualmente podría ponerle por país, de modo tal que a esta ecuación de búsqueda temática la circunscribo por criterios de filtros que son externos al tema, como el año, el idioma, etc. La cuestión del tiempo es una cuestión importante comentarla, porque muchas veces se dice que la actualización bibliográfica supone que uno revise los últimos 3 años o 5 años según el criterio. Y es bastante arbitraria ese principio y esa lógica. Lo vamos a hacer ahora para facilitar la reducción, pero a veces hay textos o artículos que tienen más larga data y que no han sido incluidos en los últimos 3 años, que son de gran importancia y que uno no debiera desconocerlo. En esos casos siempre es bueno tener un referente, director, tutor, directora, etcétera, que nos oriente y nos haga saber que hay textos que son así de importantes. Luego hay otras maneras de buscar eso, se los voy a mostrar por otros caminos. Por ahora estamos paso a paso. Entonces, 1500 artículos filtrados por estos criterios para esta ecuación de búsqueda debieran reducirse bastante una vez que aplique los criterios, porque han restringido mucho el volumen de información. Veamos cuánto. Bueno, ahora sí es un número manejable. 112 artículos puede parecer mucho, no quiere decir que nos vamos a leer los 112 artículos, para eso están estas bases también. Vean que todos los artículos se van presentando acá. Acá nos informa lo que hemos buscado, cómo lo hemos buscado. Bueno, puse economía y finanzas, lo podía haber sacado también. Y nos va a ir dando todos los artículos que encontró conforme a los criterios que le pusimos. Aparece el título, la revista en la que fue publicado, este es el nombre de la revista, todos los artículos que vamos a recuperar en estas bases de datos, y en general en las bases de datos documentales, que son estrictamente eso, bases documentales, provienen de revistas, no de cualquier otro lado. Así que todo artículo va a tener una revista de referencia. Y lo digo así porque si ustedes van al Google Scholar, por ejemplo, ahí recupera muchas otras cosas. El año de publicación, el número, etcétera. Volumen y número, etcétera. Acá, de nuevo, praxis educativa, revista tal, ¿no? Y unos párrafos donde aparecen los términos que estamos buscando. Pero además, esta base Redalic tiene algunos recursos que no son muy útiles. Por ejemplo, mirar el resumen aquí. Leyendo el título uno enseguida se da cuenta si el material le sirve o no, muchas veces. Por eso es tan importante cuando escribimos el título en un artículo que quede claro qué es lo que estamos, de qué va a tratar ese artículo para que el que lee el título tenga un criterio. Puedo leerme el resumen si tengo tiempo, no, lo voy a decir así, no si tengo tiempo. Si el título me parece que puede serme útil, me leo el resumen. Si el título ya me dice no va por acá, voy a otro lado, ¿no es cierto? Entonces, una
un recurso que nos brinda el Redalyc es este visor o visualización que permite mirar el artículo de manera muy ágil, ¿no? Se supone que acá me tendría que dar todas las secciones, veo que acá no lo estaría haciendo, no sé por qué, y puedo recorrerlo, a ver si voy a volver a intentar que me permita ver las secciones de manera fácil. Bueno, no lo hace, acá en general me permite ver las secciones, acá solo visualiza las secciones, ¿qué quiere decir? La introducción, el diseño metodológico, etc. Acá solo me dejó ver la, la bibliografía citada y después lo puedo recorrer de esta manera, ¿no? También tiene muy buenas visualizaciones de gráficos o tablas que además las puedo trabajar o bajar independientemente del artículo. Eso también es muy amigable y muy útil. Por otra parte, acá están. Bueno, me deja ver las referencias bibliográficas, que ya las visualizábamos de esta manera, el resumen del trabajo, y ofrece algunos servicios útiles, entre ellos, esto lo hacen todas las bases de datos, todas las revistas, ya hoy por hoy eso está totalmente automatizado, más allá que se pueda trabajar con gestores documentales también, otro capítulo que por ahora no voy a desarrollar, en distintos formatos de citación. Ustedes saben que hay distintos normas para citar bibliografía. Nosotros en nuestra cátedra seguimos las normas APA, que cada tanto se van reactualizando y que están todas vinculadas a estos tratamientos digitales y automatizados que permiten incorporar la información y que son un poco engorrosas, pero por suerte uno puede venir, copiarla acá y no tiene que ocuparse de ver cómo cita, qué cita, etc. También podemos ver el artículo en PDF y directamente bajarnos si así nos lo parece y nos sirve, ¿sí? O sea que son unas cuantas prestaciones que brinda esta base de datos que, como les digo, es bastante, a ver, voy a usar una palabra que espero se tome con prudencia, es bastante rudimentaria comparada con otras bases de datos, pero que tiene la virtud de, bueno, una amigable interfaz para la búsqueda, para el rastreo de la bibliografía, de visualización, leyendo, sinceramente les digo, ciento y pico como salieron acá, no es difícil de mirarlos rápidamente, en un ratito se ven, y uno al mirarlos puede ir decidiendo si se profundiza, se mete o no se mete en esto. Obviamente todo se puede revisar y bastante fácil y bastante rápido, la ecuación de búsqueda, los criterios de filtro, que me van permitiendo situar esto. Conviene, si se va a hacer sin gestores bibliográficos, conviene que uno se haga una tablita Excel, no lo tengo ahora hecho, pero donde puede poner la ecuación de búsqueda que usó, la cantidad de artículos que le salieron con los filtros, y la fecha en que lo hizo. ¿Por qué? Porque mañana hagamos esto mismo y pueden dar otro número de artículos, porque las bases se van actualizando regularmente y por lo tanto crecen de una manera rápida y dinámica permanentemente. Bueno, no voy a hacer mucho más porque esta grabación se está extendiendo demasiado. Quiero mostrarles simplemente, porque lo busqué aquí para mostrarle, lo que les decía antes de artículos, que en el caso que vimos de Redalyc, todos los artículos que yo quiera ver, entro y los encuentro, ¿no es cierto? Voy ahí y puedo bajarme el artículo, como les mostré recién, pongo el PDF y me bajo el artículo y ya lo tengo en mi poder, lo puedo leer completo, predomina el español, aunque creo que le puse que me seleccione en español, eso podría ser opcional. Pero hay otras revistas, como esta, que pertenece a una de las grandes editoriales, estaba en el PowerPoint cuando les mostré, Taylor y Francis, que no es de acceso abierto, es por suscripción, me da métricas y comentarios sobre el artículo, ¿no? Y fíjense ustedes, quiero mostrarles que los metadatas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Me permite ver los metadatas, el título del artículo, los autores,
cómo citar el artículo, cada uno tiene sus modos de citación, acá me da Chicago, Harvard, que son distintas normas de citación y puedo copiarlas. Y toda esta información la llamamos el metadata. Otra cosa que nos ofrece es el DOI. El DOI después, en todo caso lo voy a retomar cuando veamos con la inteligencia artificial, es el número, lo voy a decir así sencillito, es el DNI de un artículo. Es un número único que se le asigna, una organización dedicada a asignar estos números a los artículos. Y fíjense ustedes lo que sale bajar este artículo por 48 horas al PDF o en la versión online. $56, solo este artículo, solo este artículo. Si quiero tener un acceso de 30 días online, completo, etcétera, etcétera, pues entonces $600. Creo, no sé si me estaré equivocando, pero creería que no, que para cualquiera de nosotros o nosotras es un número suficientemente grande, pensando que en general un investigador o investigadora no trabaja con un único artículo. La clase que viene les voy a contar que entre los movimientos y propuestas que hay para la clase complementaria en que hablemos de inteligencia artificial, voy a volver a esta cuestión de los artículos por suscripción y las revistas y las bases de datos inclusive, que si ustedes quieren, yo acá no podría entrar al Scopus, por ejemplo, a buscar documentos porque no estoy logueada con los datos institucionales, y si no tendría que pagar como un particular unos cuantos miles de dólares. Pero les voy a mostrar cómo se han encontrado, se han ido habiendo caminos para sortear estas restricciones y estas limitaciones, y en algunos casos a alto costo personal, porque así como hubo Julian Assange para difundir información sensible y demás para ciertos intereses, hay una investigadora muy destacable por su gesto y demás que ha generado una suerte de, no sé cómo llamarlo, de hackeo a estos sistemas de restricción que permite que uno con el DOI o con el título del artículo pueda sortear estas limitaciones y acceder al artículo. Y aunque está, bueno, hoy está, por decir así, no sé si llamarlo tampoco refugiada, porque está perseguida judicialmente por haber hecho esto, que investigadores de todo el mundo lo usan porque sigue disponible. Eh, es muy injusto la persecución a esta persona porque, bueno, lo que ha hecho es tratar de que esa información, para la que uno no tiene los dólares para pagar, pueda estar accesible a investigadores que están trabajando en el tema y que podrían estar haciendo importantes aportes a la hora de poder recuperar, si logran recuperar esa información. Queda para la segunda parte, porque esto ya es demasiado extenso, así que ampliaré por allí y desde estas reflexiones veremos los recursos de inteligencia artificial para trabajar con la revisión documental. Pero es muy importante, cuando uno usa inteligencia artificial, tener claro y saber en qué terreno, qué es lo que está haciendo, cómo está operando esa inteligencia artificial. Y sin esta base se me hacía muy difícil poder, o lo hubiese hecho de manera muy limitada, poder hablarles de todos los supuestos que están en juego cuando usamos la IA para la revisión documental. Espero que les sea útil, espero que puedan escuchar este material y que eventualmente puedan usarlo para lo que están haciendo ya en los prácticos o más allá de la materia, inclusive para cualquier momento que tengan que hacer revisiones documentales. Lo ampliaremos, como digo, y veremos recursos que también contribuyen y ayudan a estas revisiones. Aclaro una vez más que la base Redalyc que les mostré, la mostré porque me parece importante difundir. No lo dije, depende de una universidad mexicana en la instancia institucional que diseña esta base, y pese a su modestia tiene esa gran virtud, distribuye y contribuye a la difusión no solamente de ciencia abierta, sino de nuestra ciencia regional latinoamericana. Bueno, también me queda pendiente mostrarles las revistas que tenemos en la Facultad de Psicología. Todo eso lo recupero en la próxima, en la segunda parte de esta presentación. Que estén muy bien. Un saludo para todos y todas.